Bueno, pues en este caso se puso DEMA en contacto con nosotros para enviarnos información del programa y la verdad que nos pareció muy interesante porque nosotros trabajamos en un centro de investigación y tenemos ya un programa de internship de becarios, pero en el ámbito de la investigación, entonces nos pareció muy interesante extenderlo al ámbito de la gestión administrativa, digamos. Conocemos que cuando incorporas un becario siempre es complicada la primera fase porque le tienes que formar, pero creemos que siempre es muy positivo el incorporar nuevas visiones, nuevos perfiles, sobre todo pues en el ámbito de las ciencias sociales o la sociología que nosotros no teníamos cubierto y bueno, nuestras expectativas eran esas principalmente, que ampliasen un poco nuestro abanico de conocimientos y nos pudieran aportar ideas nuevas y de momento pues ahí vamos, bastante bien. Nosotros ofrecemos un entorno muy dinámico, muy atractivo yo creo para jóvenes porque al ser un centro de investigación tenemos más del 50% del personal es extranjero, entonces nuestro idioma oficial de trabajo es el inglés, con lo cual también supone un reto para los becarios y ellos que nos pueden ofrecer, pues eso, sobre todo las ganas de trabajar que tienen, la motivación y el programa en sí yo creo que nos ofrece visibilidad porque bueno, somos un centro bastante desconocido, al final las matemáticas son transversales, están en todas partes, pero a nosotros no se nos conoce demasiado aquí en Vizcaya y en Euskadi, entonces creemos que eso nos puede ofrecer. Pues son dos personas, Rebeca y Matías, y se han incorporado al área de comunicación, que nosotros teníamos ya una persona, y están haciendo, en realidad es refuerzo, están reforzando el área, sobre todo en un proyecto que tenemos de lanzamiento de una nueva web para adaptarse pues, a la nueva dinámica del centro, y están colaborando en eso, en la parte de redes sociales, por ejemplo, pues ahora estamos abordando nuevas temáticas como la inteligencia artificial, entonces pues en todo lo que son tareas relacionadas con la difusión y la divulgación de conocimiento. Sí, nosotros hemos seguido un poco el mismo proceso que ya tenemos estandarizado con el resto de becarios, que es que inicialmente pues, tienen una reunión de bienvenida, un welcome, como es todo en inglés, y ahí pues, se les explica un poco lo que es el centro, la visión del centro, y lo que hemos intentado es que aparte de conocer la parte administrativa, conozcan también la parte de investigación y se relacionen pues, con gente de su edad que se dedica al mundo de la investigación para que lo conozcan también y sepan lo que es y sensibilizarles un poco en ese sentido, que les puede, yo creo que abrir muchas puertas en el futuro. Sí, yo creo que son necesarias, absolutamente necesarias estas medidas. Al final tú cuando estás en la universidad, yo siempre digo, nadie te explica ni cuáles son las salidas profesionales, ni cuáles son los departamentos de una empresa, ni que tienes, por ejemplo, en nuestro caso, la posibilidad de dedicarte a investigar. Entonces creo que es vital que los jóvenes sepan cuando están estudiando a qué se pueden dedicar en un futuro y luego que no se dediquen a mandar currículums al tuntún, sino que estén un poco enfocados a qué les gustaría hacer y en qué podrían ser mejores, digamos.